Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como ya saben, ya vamos por el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que empezamos hace 2 días. Así que hoy vamos a leer el versículo 3 del capítulo 19 que dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una vez Jesús ya está en la región de Judea, vemos ahora cómo se acercaron a él unos fariseos, unos religiosos, para hacerle una pregunta. Pero antes que Mateo nos diga la pregunta que le hicieron estas personas, ya se nos deja claro que esta pregunta tenía una doble intención. La pregunta que los fariseos le hicieron al Señor no tenía que ver en absoluto con el aprendizaje o con la disposición de ellos de querer saber más, sino que la intención de la pregunta era tentar al Señor. O como dicen otras versiones, le trataron de poner una trampa. Ellos le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ellos querían saber qué opinión, qué concepto tenía Jesús sobre el divorcio. Porque desgraciadamente el divorcio desde milenios atrás ha existido. No es algo nuevo. A pesar de que la mayoría de la gente se casa con la esperanza, la ilusión de que su matrimonio sea para toda la vida, en algunas ocasiones sabemos que no es así y ocurre el divorcio. Pero vamos a atender a la pregunta de ellos. Porque los fariseos no preguntaron si era lícito que el hombre pueda repudiar a la mujer, sino que la pregunta era si era lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Y para entender esto, tenemos que saber algo. Mira, en la época de Jesús, los judíos tenían dos posturas frente al divorcio. Dos posturas que venían de dos rabinos muy conocidos. Uno de ellos era llamado el rabino Shammai, que él decía que el divorcio únicamente se podría llevar a cabo si había una inmoralidad sexual, si había una infidelidad. Pero por otra parte hubo otro rabino llamado Hillel, que enseñó que el hombre se podía divorciar ya por cualquier causa. Cualquier motivo era causa de divorcio. Así que los fariseos lo que querían saber de Jesús es con qué postura se quedaba él. ¿Qué enseñanza prefería? Si prefería la del rabino Shammai o la del rabino Hillel. Y le tentaban con esta pregunta porque respondiera lo que respondiera Jesús, iba a tener polémica. Porque si el Señor decía que apoyaba la enseñanza de Shammai de divorciarse por cualquier causa, por una causa que solo fuera inmoralidad sexual, se iba a echar en contra a los religiosos que apoyaban la otra postura, la de Hillel. Y también viceversa, ¿verdad? Si Jesús hubiese contestado que él estaba de acuerdo con lo que enseñaba el rabino Hillel de divorciarse por cualquier motivo, entonces se iba a echar en contra a los judíos que pensaban como el rabino Shammai. Bueno, como mañana Dios mediante vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús, hoy en lo que me gustaría centrarme es en esta dichosa costumbre que tiene la gente de querer decantarse por lo que dice uno o por lo que dice el otro. Yo te soy honesto. A mí me trae sin cuidado lo que opina una persona o otra persona. A nosotros lo que nos debería importar es qué dice la palabra de Dios. Desgraciadamente las diferentes opiniones siempre han existido y siempre lo van a haber. Hoy en día también hay. Hoy quizá es cierto, no nos movemos por enseñanzas rabínicas como en la época de Jesús, pero lo que sí hoy hay es muchísimas variantes de doctrina, ¿verdad? Qué sé yo, por una parte están los bautistas, los pentecostales, luego también, los adventistas, también están los metodistas, los carismáticos, los reformados, los calvinistas, también están los luteranos. Bueno, en fin, así podríamos dar, creo yo, decenas o incluso centenas de nombres de diferentes denominaciones, que cada una enseña la palabra de Dios desde su punto de vista.
Pero la mayor desgracia es que lo que se inculca a esos miembros de estas iglesias, de estas denominaciones, es que si tú perteneces a una denominación en concreto, no solamente tienes que estar de acuerdo 100% con lo que esa denominación dice o enseña, sino que a su vez tienes que rechazar lo que otros enseñan. Y así nos encontramos hoy en día, con cristianos que más que hermanos parecemos enemigos. A una iglesia bautista, bueno, ni se le pasa por la cabeza, ni se le ocurriría invitar a un pentecostal a su iglesia a predicar. Un calvinista ni por aquí se le pasaría juntarse con un luterano, y así nos va. Cada uno defendiendo su postura, cada uno defendiendo su parcela, cada uno defendiendo su punto de vista, su opinión. Y parece que aquí es más importante qué es lo que dice mi denominación con respecto a una doctrina que lo que dice la propia palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Da igual si la Biblia dice que algo es blanco, que si mi denominación dice que es negro, yo tengo que decir sí o sí que es negro, porque si no me tachan de rebelde. Hermano mío, no seamos necios, no seamos ignorantes. La Biblia enseña a través de la primera carta que Pedro escribe, en el capítulo 4 y en el versículo 10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Dios hay una multiforme gracia. Siento comunicarte que Dios no es pentecostal, que Dios no es bautista, que Dios no es de Asambleas de Dios, que Dios no es de la iglesia cuadrangular o metodista o la que quiera que sea. Dios es Dios. Dios es Dios de aquellos que creen en Él. Y te digo más. Qué bueno saber que hay diferentes denominaciones. Mira, yo respeto tanto al bautista, que quizás es más tradicional en su manera de realizar un culto, respeto de la misma manera a un pentecostal que quizás es más avivado a la hora de expresar su fe. Porque entiende que aquí no se trata de qué dice uno o qué dice el otro. Aquí se trata de mantenernos firmes en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Y si tú a la hora de adorar a Dios te gusta hacerlo de una manera más reservada, más tranquila, pues maravilloso. Y si por el contrario tú eres más, ¿cómo decirlo?, más efusivo en tu adoración a Dios, maravilloso también. No nos comportemos como los fariseos. No tratemos de posicionar a la gente sobre pensamientos humanos. Nuestro trabajo es llevar a la gente a Jesús, no a una denominación. El Señor nos mandó a ser discípulos, no adeptos a nuestras iglesias y denominaciones. Así que cuando te vengan con preguntas como esta, ignora esas preguntas, porque hay preguntas que no son para edificar. Hay preguntas que las personas hacen que no tienen ni el más mínimo interés de aprender, sino que la única intención que tienen es que te posiciones en alguna postura de algún hombre, de alguna denominación. Nuestra postura, ¿sabes cuál tiene que ser? Lo que dice la palabra de Dios, con la doctrina que en la Biblia está escrita. Y punto. Y dejarnos ya de tanto temor al hombre, de tanto temor a las denominaciones, y comenzar a tener temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, según dice la Biblia en Proverbios 1, versículo 7. Creo que hoy hay tanta falta de sabiduría porque la gente no tiene temor de Dios, sino que tiene temor de los hombres. Y eso yo creo que ya es hora de que cambie. Al único que tenemos que temer es al Dios vivo y al Dios todopoderoso, y creer única y exclusivamente lo que dice en su palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por esta palabra, que esta es la verdad absoluta. La verdad absoluta no la tiene ningún pastor, ninguna denominación. La verdad absoluta, por supuesto que no la tengo yo. La verdad absoluta está aquí, única y exclusivamente. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, es a ti al que queremos creer.
Es a ti al que queremos nosotros dedicar nuestra vida, no a una denominación, no a una postura bíblica de alguna persona, es a ti y a tu palabra. Señor, y te pedimos que tú nos des mucha sabiduría, Señor, en estos tiempos. A mí por lo menos, a mí me hace falta mucha sabiduría. Derrama sabiduría sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Gracias, mi Dios, por este día. Oramos para que nos guardes, para que nos bendigas, para que tu presencia esté sobre nosotros cada instante de este día. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que los jueves estamos compartiendo la palabra, tenemos estudios bíblicos en Puerto del Rosario, en la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, en Puerto Rosario, a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.